con tanta hibris a los dioses del Internet. Eh, Así que bueno, voy a empezar rápido porque no tengo mucho tiempo tampoco. Yo estoy trabajando las representaciones de la Guerra de Malvinas en el teatro desde hace algún tiempo. Terminé muy recientemente mi tesis de doctorado eh, con el recorte 1982-2007. Ahí trabajé con la idea de representaciones teatrales, que serían aquellos textos dramáticos o espectáculos que permiten generar apropiaciones de bienes simbólicos a través de las capacidades particulares del teatro como acontecimiento convivial, que no solo produce goce estético, sino también pensamiento. A partir de esta investigación, empecé a buscar y a tratar de armar el corpus del teatro de la guerra, y fundamentalmente ya tengo más de 110 obras referidas a la Guerra de Malvinas, que las organizo en tres grandes momentos. Un primer momento, que es de 1982 a 1992, sería un momento memorialista. Hay una tendencia predominante que es la de construir una memoria unívoca, una memoria que intenta recordar hechos específicos de formas específicas. Un segundo momento, que sería de 1992-2007, son por supuesto, uso el término momentos para no ser tan tajante, si se quiere. Son diferentes tendencias que voy encontrando en el corpus. Este segundo momento sería más bien poético. Se parte de Malvinas para hablar de universos poéticos que se autonomizan, que quizás no apuntan a hablar específicamente de Malvinas, pero sí surgen desde ese imaginario. Y un tercer momento que es poético memorialista, que es un camino intermedio, donde es recorte 2007-2022, que es el que voy a trabajar ahora para mi postdoctorado, si todo sale bien, y que consta de obras que buscan hablar de Malvinas desde una perspectiva memorialista, pero abierta, pensando el teatro como zona de estímulo que no construye un sentido unívoco, sino sentidos plurívocos. Aparece esta idea muy fuerte de el espectador llevándose tarea para la casa, digamos. En este tercer grupo hay una obra que me parece que es una de las más interesantes del corpus de Malvinas, y es de la que quería hablar brevemente hoy, que es Islas de la Memoria, de Julio Cardoso. Es una obra de 2011, muchas veces fechada como 2012, pero hacen en realidad una primera función en una escuela de El Palomar, y como la obra tenía un objetivo vinculado a la divulgación de Malvinas, ya voy a hablar de eso, me parece pertinente fecharla en 2011. La obra surge como parte del programa de investigación y desarrollos pedagógicos del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, en colaboración con el Teatro Nacional Cervantes, que es donde se estrena en 2012. Es una obra muy interesante porque es una obra que trabaja con la perspectiva de remalvinizar. ¿Qué significa remalvinizar? Fundamentalmente responde a la idea de volver a poner Malvinas, digamos, en ámbitos públicos en discusión. La remalvinización surge como respuesta a la desmalvinización, que es un término que acuña Alain Rouquier en 1983. Lo acuña para referirse a la transición política de la dictadura, digamos, a la democracia, y sugiere que hay que desmalvinizar porque los afectos de Malvinas se volverían una bomba de tiempo para el frágil gobierno democrático, y a la vez marcarían la posibilidad del retorno eventual de la dictadura, ¿no? Una especie de revalorización a partir de esta gesta. Lo interesante es que el término de desmalvinización con el tiempo va cambiando,
Por ejemplo, una definición es la de Federico Lorenz, que habla de los silencios de la guerra. Otra es la de Fernando Cangiano, que habla de la desmalvinización como continuación de las acciones psicológicas de los británicos. Cangiano la llama la derrota por otros medios. Vendría a ser la naturalización de esa derrota. Por lo cual hay conceptos muy diversos. A mí no me interesa tanto detenerme ahora mismo en esta idea de desmalvinización, sino en la idea de remalvinización como forma de pensar esta obra, que nos lleva a pensar Islas de la Memoria como una obra de teatro aplicado. Es decir, una obra que tiene un objetivo social específico y que dispone del teatro para justamente construir memoria. Esto es muy interesante porque la obra toma una enorme cantidad de procedimientos y dialoga con una enorme cantidad de poéticas, como el teatro documental, el teatro histórico, el site specific. La idea era que la obra se pudiera hacer en cualquier lado. Teatro comunitario, teatro épico. Lo interesante es que siempre aparece esta idea de el teatro como un dispositivo que justamente permite acercar a la gente este objetivo de remalvinizar. El propio Julio Cardoso, en un texto que él firma y que salió publicado junto al texto dramático en la antología Malvinas II, la guerra en el teatro de la guerra, que tuve la suerte de poder publicar, ahí Julio Cardoso señala que en este caso el teatro es pensado como un soporte y que en realidad esta obra viene de más lejos. Hay que leerla en relación a la producción de Julio Cardoso. Él es autor de 3 películas, por lo menos, que son Cartas de Batalla, Locos de la Bandera, que es la más conocida, Malvinas, Viajes del Bicentenario, pero él también hace una muestra en 2006 que se llama Malvinas, Islas de la Memoria. Entonces, lo interesante es que lo que Cardoso dice es que el teatro funciona como un soporte de esa búsqueda que ellos ya venían realizando con estos otros dispositivos. Entonces, la liminalidad aparece muy marcada. No solo es una liminalidad, digamos, hacia procedimientos internos al teatro, sino también extrateatrales. Esto es muy interesante porque la obra cuenta una historia larga de los sucesos de Malvinas y utiliza muchos soportes también. Por ejemplo, cartas reales de la guerra. Esto tiene que ver, como decía, con la idea de teatro aplicado, porque Julio Cardoso comenta que el objetivo era siempre la posibilidad de hacer preguntas luego de la función. No quedarse solamente, digamos, con la diversión de la escena, aunque sí aprovechar esa diversión, digamos, ese goce de la escena. Por eso se trabajaba con un lenguaje muy popular, para justamente generar espacios de reflexión, espacios de remalvinización, para volver a traer Malvinas, digamos. Esto tiene mucho que ver también con un juego con el realismo crítico, es decir, con un realismo convencionalizado, pero que busca trabajar con una ilusión de contigüidad y que busca que el espectador conecte lo que ocurre en escena, la historia que se cuenta, con su vida cotidiana. Esto es muy significativo porque justamente acentúa la idea de estímulo al espectador, la idea de contar algo que justamente afecta al espectador, lo atraviese y lo haga no solo seguir ese recorrido durante la función, sino después de la función. Es muy interesante en este sentido que la obra trabaja pensando en el pasado, pero también pensando en el futuro. Contado muy rápidamente, la pieza toma la idea de que la historia viene de muy lejos, dice textualmente uno de los personajes, es para ustedes, no te pierdas.
dicen. En este sentido aparece la idea de un recorrido largo que piensa la historia estructural de Latinoamérica. Malvinas como parte de esa historia. Esto es interesante porque coloca la guerra de Malvinas en relación a las guerras de independencia, por ejemplo. Por otro lado, la obra tiene como subtítulo Historias de guerra en la posguerra. Considerando que la posguerra se sigue proyectando hacia adelante, aparece la idea de futuro, de problematizar el presente con especial atención en la corrección política, que era algo que ya en 2006 Julio Cardoso cuestionaba en relación a Malvinas, y justamente poder confrontar y producir nuevas formas de reflexión, insisto, pensando hacia adelante. Entonces, aparecen en este sentido un par de cuestiones que me interesan, que son, para empezar, una obra que busca tener una lectura dinámica, ser entretenida, y generar lecturas plurívocas. Digamos, la idea es que el espectador no tiene que recordar de una forma cerrada, sino que tiene que tener esta posibilidad de continuar el proceso que la obra plantea desde su propia incorporación de Malvinas en su vida, digamos, ¿no? Y por último, así ya no me extiendo más, algo muy interesante que también aparece es esta idea que ya sugerí, pero que me gustaría acentuar, que es que la obra en este sentido piensa la guerra no como algo necesariamente malo en sí mismo, o a priori malo, sino que, como decía, se inserta dentro de la historia de las guerras de independencia. Entonces aparece la idea aparece un corrimiento frente a otras poéticas que tiene que ver con la idea de observar la guerra como un acontecimiento que no es solamente bueno o malo, sino que justamente es un fenómeno histórico, social, político, y que por ende hay que complejizarlo. En eso también consiste el desafío de remalvinizar, que es una acción que el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús sigue realizando. La obra se hizo hace muy poquito y ojalá se pueda seguir haciendo porque es una obra bellísima, pero bueno, eso es muy básicamente lo que quería contar. Agradezco la paciencia, me disculpo por estos problemas técnicos así sorpresivos. Venía andando increíble mi computadora y al momento que tenía que demostrarlo, desastre. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, de verdad. Bien, gracias a vos, Ricardo. Siempre un placer escucharte. Sabemos que estas cuestiones técnicas pueden suceder, pero las supiste salvar afortunadamente. Damos así por finalizado este tercer bloque entonces de nuestro simposio y entonces pasamos ahora a la presentación de nuestro invitado especial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas las expositoras. Me pareció una mesa súper interesante donde hubo un montón de temas en común, la idea de grotesco, la idea de la guerra y con esta representación tan federal del teatro en la Argentina desde momentos y lugares absolutamente complementarios, ¿no? Pensar desde la Edad Media, de Shakespeare hasta Lemebel. Ahora sí, entonces, tenemos el trabajo de Jorge Dubati, que se titula Las literaturas del acontecimiento teatral, bases teóricas para una reconsideración, ampliación del corpus. Jorge Dubati, por supuesto, prácticamente no necesita presentación. Solamente quiero decir que en relación con la Universidad Nacional de Mar del Plata, Jorge tiene una trayectoria y un acompañamiento muy importante, publica todos los números de Reseñas Eleis en Reseñas Prosenio, donde escribimos sobre teatro, colabora de manera permanente con la Cátedra de Literatura Argentina, con la Cátedra de Teoría y Crítica del Teatro, pero además es un hacedor fundamental de este simposio, porque esta noción de literaturas del acontecimiento teatral
si bien luego la sistematizamos y la proyectamos con Mayra desde acá, desde Mar del Plata, tiene su artífice principal en Jorge Dubati, que fue una de las personas principales con la que discutimos y pensamos qué formato le podíamos dar a este simposio dentro del marco del Congreso Internacional del CELEIS. Por lo tanto, estamos muy agradecidas y esta conferencia es fundamental porque precisamente va a abordar las bases teóricas de esta idea que reúne este simposio. Así que lo escuchamos. Muchas gracias. Milena, Mayra, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. La verdad me siento muy honrado y feliz por la confianza, por la amistad y por la posibilidad de este intercambio. Bueno, voy a tratar de ser breve, si bien el tema es amplio, pero quiero comentar que se ha observado en los últimos años, especialmente creo yo de los 90 para acá, verdaderamente un giro epistemológico en la caracterización del concepto de literatura dramática o literatura vinculada a los acontecimientos teatrales, ¿no? Yo me voy a concentrar en observar 4 aspectos que considero fundamentales, que digamos serían las principales discusiones que creo que hay que tenemos que seguir dando respecto de este tema, que sería el de la vinculación de la literatura y el acontecimiento teatral, ¿no? El primer tema fundamental sería cómo se ampliaron los conceptos de texto dramático, de dramaturgia y de reescritura a partir de las prácticas escénicas y de las prácticas artísticas en la teatrología. Es decir, no podemos seguir utilizando el concepto de texto dramático o el concepto de dramaturgia o el concepto de reescritura dramática como lo entendíamos hasta los años 80 aproximadamente, sino que hay un cambio que se impuso, creo yo, fundamentalmente por las modificaciones que trajo el campo mismo teatral, la postdictadura. El segundo tema que me gustaría desarrollar es cómo esa ampliación del concepto de texto dramático, de dramaturgia, de reescritura, amplió, digamos, enriqueció las perspectivas sobre el aporte de, digamos, las letras nacionales vinculadas al teatro. Es decir, cómo hoy ya no pensamos la relación entre dramaturgia y teatro en un sentido unidireccional, sino en un sentido mucho más enriquecido, mucho más amplio. En tercer lugar, me interesa muchísimo plantear, digamos, cómo esa nueva concepción nos permite pensar un corpus que va mucho más allá de lo que veníamos trabajando, ¿no? Y finalmente hacer una especie de llamada a considerar, a valorizar, digamos, un corpus enorme de esto que llamaríamos las literaturas del acontecimiento teatral, que hoy no estamos considerando desde los campos de investigación literaria, ¿no? A ver, entonces, yendo al primer tema, hoy podemos decir que no hablamos de texto dramático como lo pensábamos, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Antes se pensaba el concepto de texto dramático como una clase de texto literario que era escrito para ser representado. Es más, en el léxico del teatro de la Academia Argentina de Letras, Historia y Realización en la Argentina, cuando uno va a texto dramático, si bien la edición es del año 2012, todavía se sigue usando el concepto de texto dramático como se lo usaba hasta los años 80. Fíjense, en la página 167 dice, texto dramático, el que se escribe para ser representado. Es decir, podemos sostener que ese concepto estalló
especialmente a partir de los años 90, y el giro epistemológico que se produjo favoreció la percepción de un concepto mucho más amplio de texto dramático. De hecho, podemos hablar de texto dramático preescénico, que sería el texto dramático que está nombrando el léxico de la academia, pero también un texto dramático escénico que está en la escena, o incluso un texto dramático post-escénico, que sería aquel que es fijado a posteriori de, por ejemplo, los acontecimientos teatrales, y que tiene una característica sumamente interesante, y es que está heteroestructurado por no solo la condición literaria, sino también por la condición teatral, por esto que llamaríamos la presencia de las matrices de teatralidad en ese nuevo texto dramático que se fija a posteriori. Digamos que este concepto fue surgiendo frente a las prácticas mismas. Postales Argentinas de Ricardo Bartís no existía como texto dramático anterior para ser representado, sino que es un texto dramático que fue escrito a posteriori del espectáculo. Bartís dictó ese texto a partir de lo que él recordaba que era el texto dramático en la escena, ¿no? Otro ejemplo interesante, en el caso de Eduardo Pavlovsky, por ejemplo, tenemos varias versiones del texto dramático, por ejemplo, de Rojos Globos Rojos. Tenemos un texto dramático preescénico que sería anterior a el proceso de puesta en escena, y luego tenemos un texto dramático post-escénico, que es un texto que resulta del desgrabado del texto dramático escénico en una nueva fijación literaria. De la misma manera, podemos establecer otras ampliaciones. Por ejemplo, pensar en una dramaturgia de actor, en una dramaturgia de director, en una dramaturgia de grupo. Es decir, no solo se rompe la instancia del sujeto productor de esa dramaturgia, antes identificado con el autor, sino también se lo relaciona con una ampliación por su relación con el acontecimiento escénico. Esto quiere decir que el concepto de texto dramático estalló en un campo de multiplicidad, en un campo de diversidad que nosotros hoy tenemos que incorporar en nuestras teorizaciones, ¿no? Podemos hablar de una relación de las dramaturgias con la escena, de una relación de las dramaturgias con el sujeto creador. Incluso en el campo teatral argentino se habla de dramaturgias de iluminación, de dramaturgias coreográficas, o la relación de dramaturgias con poéticas específicas, dramaturgia del relato, dramaturgia del movimiento, dramaturgia de teatro comunitario, dramaturgia para bebés, ¿no? O, por ejemplo, las relaciones entre dramaturgias y globalización y localización, o las relaciones entre escritura y reescritura, entre otras categorías. Es decir que lo primero que yo quería traer aquí como propuesta es esta idea de que ya no podemos seguir definiendo el concepto de texto dramático como lo define la academia, sino que tenemos que pensarlo de manera mucho más ampliada, y esto no porque se nos ocurra o porque sea una elucubración, digamos, puramente intelectual, sino por el contrario, para dar entidad a lo que vemos que acontece en las prácticas, ¿no? Yo recuerdo en los años 90 estar haciendo una entrevista a un grupo de teatro que estaba presentando allá por el año 92 un espectáculo en la erótica que se hacía en el Teatro Babilonia, y recuerdo que les comenté en la radio, pero esto no sería una dramaturgia. Ellos dicen, sí, nosotros hacemos una dramaturgia, tenemos un texto dramático en escena. Y ahí me di cuenta, claro, estamos usando de manera
digamos, separada de las prácticas el concepto de texto dramático. Entonces, esta sería en principio la primera idea que yo quería plantearles, que tiene que ver con, entonces, ampliemos el concepto de texto dramático para dar lugar, digamos, no solamente a aquellos textos que son escritos para ser representados, sino también a aquellos textos que, ya sea en la escena o a posteriori de la escena, han estado atravesados por las matrices del acontecimiento teatral, ¿no? Un ejemplo que creo que es muy interesante es el de Mauricio Cartún, que, por ejemplo, del Niño Argentino, en mi archivo yo tengo 7 versiones. Tengo, digamos, 3 versiones preescénicas, con la vaca, sin la vaca, el personaje de la vaca. Cartún probó una versión preescénica sin incluirlo. Luego tengo la versión del texto en escena por la grabación del espectáculo, y luego hay una serie de versiones diferentes post-escénicas en las que Cartún fue reescribiendo el texto a partir de el texto dramático que fijó a posteriori de la experiencia escénica, ¿no? Entonces, este sería el primer concepto con el que quería trabajar. Creo yo que uno de los llamamientos que podemos hacer es justamente el de rescatar, el de valorizar estas ideas de la dramaturgia, más allá de justamente el viejo concepto tradicional de texto dramático. Entonces, la segunda noción que yo quería proponerles es que hay una evidente ampliación del corpus. Si nosotros trabajamos con estos nuevos conceptos de texto dramático, de dramaturgia y de escritura y reescritura, empezamos a darnos cuenta de que en la historia del teatro argentino y en el campo teatral contemporáneo hay una cantidad enorme de prácticas dramáticas a las que no les estamos prestando atención. Nosotros le llamaríamos a esto las literaturas del acontecimiento teatral, justamente. Pensemos que en este sentido, digamos, se produce una suerte de acrecentamiento, por decirlo así, del corpus de estudio. Si ustedes me permiten un ejemplo en relación a la historia, yo creo que hay un caso sumamente interesante que es el de Gavino el Mayoral de Enrique García Belloso. Recordemos que la pieza se estrena inicialmente con una compañía española y más tarde le pide Pepe Podestá el texto nuevamente a García Belloso para hacer una nueva versión. Es muy interesante cuando uno ve las memorias de un hombre de teatro de García Belloso, el artículo que él le dedica a este tema, porque dice que se publica una edición apócrifa del texto, una edición que tiene digamos, tres momentos, digamos, sino 4, digamos, 4, está estructurado, digamos, con 4 momentos de la escena y que él reconoce como un texto apócrifo. Es muy interesante, yo estoy por publicar dentro de poquito un estudio sobre esta cuestión. Bueno, cuando se estrena el texto de Pepe Podestá, el que se estrena sería una nueva versión. Y entonces están circulando de Gavino el Mayoral 2 versiones. La versión apócrifa, comillas, tal como la llama García Belloso, que no es la versión, digamos, que defiende o que reivindica García Belloso. Por ejemplo, Tulio Carella la publica en su antología del sainete criollo. Y luego estaría la otra versión que está estructurada en 3 momentos, no en 4 momentos, que tiene cambios importantísimos. Esto quiere decir que nosotros podemos encontrarnos con una escritura viva en el teatro, una escritura en permanente transformación, y que cuando estudiamos un corpus no deberíamos solamente considerar una versión, sino
la versión escénica, la versión post-escénica, las versiones perdidas que no conservamos, es decir, considerando esta escritura viva un espectro de literaturas vinculadas a la escena o al acontecimiento teatral mucho más amplio, y luego tomar una decisión sobre cuál de esos textos dramáticos conservados o perdidos vamos a trabajar. En segundo lugar, quería proponer la idea de que el acontecimiento teatral no solo incluiría lo que llamaríamos literaturas dramáticas, sino también literaturas no dramáticas. Es decir, literaturas vinculadas a los acontecimientos teatrales, pero que no tendrían el formato del drama, del texto dramático, y que consideramos son literaturas relacionadas con el acontecimiento teatral. Por ejemplo, incluiríamos dentro de esto los textos de filosofía de la praxis teatral, producidos por artistas investigadores sobre sus procesos creativos, sobre cómo piensan a sus espectadores. Estoy pensando, por ejemplo, en un texto como Los escritos de Mauricio Cartún, ¿no? Que en su edición del 2015 ya son más de 80 textos vinculados al campo escénico. Los textos de memorias o testimonios, que serían una variante singular de la praxis teatral. Pienso, por ejemplo, en las memorias de Milagros de la Vega, de Berta Singerman, de Iris Marga, de Libertad Lamarque, de Lini Marshall, ¿no? Por ejemplo, estudiadas por Nora Maciotti en un artículo publicado en los cuadernos de investigación teatral que sacaba el Teatro San Martín. Por otro lado, pienso en la literatura de las editorializaciones, ¿no? Le llamamos editorializaciones a las literaturas con las que los espectáculos se presentan ante los críticos, ante los medios, ante los espectadores. Por ejemplo, todas las literaturas que aparecen en la página de Alternativa Teatral o en las literaturas que se generan desde los jefes de prensa, por lo general provistas por los propios artistas, ¿no? A mí me interesó esto desde cuando hicimos la investigación de Batato Barea, ¿no? Sobre el libro de Batato Barea y el nuevo teatro argentino. Reprodujimos los textos que escribía el propio Batato Barea para difundir sus espectáculos, no sé, El método de Juana, El puré de Alejandra, que eran los textos que el propio Batato, yendo, diario por diario, dejaba en un sobre para los periodistas, ¿no? Nosotros en este libro, donde ya aparecen estas categorías, y estamos hablando de un libro del año 1995, incluimos esos textos en una sección que se llama Textos breves de Batato Barea sobre algunas de sus obras. Y, por ejemplo, están los textos de Batato sobre Los perros comen huesos, sobre El puré de Alejandra, sobre Irremediablemente una intensa tragedia iraní, o sobre el recital de poemas Cuando una gorda declama. Estos textos de editorialización son muy importantes para comprender los acontecimientos teatrales. Permítanme un ejemplo. Sabemos que Jorge Ricci, el gran escritor santafesino, desarrolló una cantidad de textos sobre lo que llamamos los actores de provincia, ¿no? Hay verdaderamente un ciclo, hay una serie de esos textos. Pero es muy interesante una editorialización que él publica en el Teatro Nacional Cervantes, donde reconoce que dentro de ese ciclo de textos, él pensó una trilogía. Esa trilogía es Actores de provincia, del año 1991, Café de Lobos y finalmente La mirada en el agua. Es decir, un ciclo de textos que iría del año 1991 al 2011. Es muy interesante en este sentido cómo la editorialización es una literatura vinculada al acontecimiento teatral. Lo que estaríamos proponiendo entonces es
no estudiemos solamente los textos dramáticos en ese sentido ampliado, sino también estudiemos las literaturas que se producen en relación a los acontecimientos teatrales. A ver, decíamos recién las literaturas de artistas investigadores, las memorias, los testimonios, los textos de las editorializaciones y también, por supuesto, por ejemplo, los textos de los espectadores críticos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los textos que se publican en YouTube, textos, digamos, audiovisuales, o también los textos que aparecen en los nuevos medios digitales. Pensemos, por ejemplo, el caso de las opiniones del público en alternativa teatral. Eso es también una literatura del acontecimiento teatral, vinculada en este caso a la instancia de la expectación. Y por supuesto, yo incluiría también dentro de estas literaturas del acontecimiento teatral, incluiría las literaturas teatrológicas, ¿no? Incluiría, por ejemplo, un texto tan importante como la tesis de María Velasco y Arias del año 1913, Dramaturgia Argentina, la primera tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a teatro argentino, escrita por una mujer, María Velasco y Arias, una mujer teatrista que va a ser una de las fundadoras del Teatro Espondeo, el segundo teatro independiente dirigido por mujeres, y el texto es nada menos que del año 1913, el mismo año en el que Ricardo Rojas crea, con mucha discusión y con mucha resistencia, la Cátedra de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, tenemos que considerar también las literaturas teatrológicas como literaturas vinculadas al acontecimiento teatral. Por ejemplo, María Velasco y Arias, en su tesis, hace algo revolucionario. Estudia autores vivos. Cuando Rojas, en su maravillosa historia de la literatura argentina, dice que no va a estudiar autores vivos, haciendo una concesión al positivismo historiográfico, ella dice que sí va a estudiar autores vivos. Y no solamente eso, dentro de la dramaturgia argentina va a estudiar autores españoles como Camilo Vidal, por ejemplo, que no son considerados en ese momento, en 1913, como autores argentinos, sino como autores españoles. Es decir, un concepto revolucionario del campo teatral de Buenos Aires y un concepto revolucionario de la dramaturgia argentina en 1913. ¿Por qué nosotros no atendemos estas literaturas? Tenemos que hacer una historia de lo que llamaríamos las ciencias del teatro como literaturas del acontecimiento teatral, vinculadas al acontecimiento teatral. Bueno, y finalmente lo que quería señalar, si me permiten para cerrar, es que, digamos, si nosotros proponemos estas cuatro ideas, ¿no? Digamos, que se amplió el concepto de texto dramático, de dramaturgia y de reescritura teatral a partir de las prácticas artísticas y teatrológicas, que esa ampliación enriquece las perspectivas analíticas sobre el aporte, digamos, del teatro a las letras nacionales, ¿no? Reformulando el corpus, digamos, que ese aporte literario múltiple va más allá de los textos dramáticos y de las dramaturgias, e incorporaría las dramatizaciones, las editorializaciones, las ciencias del teatro, las literaturas de las y los espectadores. Yo me permitiría entonces agregar dos cosas más. La primera, tenemos que volver a hacer una historia de las literaturas teatrales en la Argentina, recuperando del pasado
todo un corpus al que no le estamos prestando atención. Es decir, tenemos que hacer una revisión. Tendríamos que trabajar esta idea de un concepto para pensar, digamos, pensado desde el presente, pero que sirve para pensar el pasado, ¿no? Digamos, una teoría que nos permite releer el pasado teatral. Porque la gran pregunta sería, entonces, ¿cuáles eran las dramaturgias argentinas en 1901? ¿Serían solamente los textos dramáticos de gabinete escritos por el autor para ser representados? ¿O había muchas otras literaturas dramáticas, escénicas, post-escénicas, así como otros campos de, digamos, dramaturgias de actor, dramaturgias de director, que se han perdido, ¿no? O que tal vez conservamos y no estamos publicando, ¿no? Entonces, por un lado, repensar la historia de los aportes del acontecimiento teatral al campo literario, ampliar las literaturas del acontecimiento teatral. En segundo lugar, yo diría reconocer la singularidad de ese aporte. Creemos que los acontecimientos teatrales están produciendo un tipo de literatura única, singularísima, y por lo tanto le están ofreciendo a la literatura territorios de enorme singularidad, ¿no? Yo creo que esto, digamos, terminamos de entenderlo justamente en los últimos años, cuando Ernesto Shaw, en un artículo del diario La Nación, dice que es necesario sostener que la producción dramática escénica de Buenos Aires está generando una literatura más interesante aún que la literatura novelística, cuentística y poética, ¿no? Un crítico que justamente trabajaba en esos dos campos, en el campo literario y en el teatral, y que proponga esta idea. Yo lo he visto a Ernesto Shaw, siendo jurado del CONEX, proponer que se le diera a la dramaturgia, a las dramaturgias argentinas, 2 quinquenios, o sea que no fuera un solo rubro de cinco dramaturgos y dramaturgas, sino que se desplegara en 2, porque era tal la riqueza de los aportes del teatro a las literaturas nacionales, a las letras nacionales, que no alcanzaba con elegir 5 dramaturgos y dramaturgas solamente. Bueno, y finalmente, la necesidad de que desde las cátedras de literatura argentina de todo el país se empiece a dar entidad a esta, como diría Edgar Bailey, infinita riqueza abandonada, ¿no? Que podamos pensar las literaturas de la performatividad, por ejemplo, que podamos pensar las literaturas de los actores, que podamos pensar las literaturas, no sé, por ejemplo, de los payadores, las literaturas de los acontecimientos teatrales de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, que ampliemos y le prestemos más atención a esta dimensión. Quiero decir que en este sentido hago un llamamiento a las profesoras y los profesores de literatura argentina de todo el país para que desde este concepto ampliado de letras nacionales del acontecimiento teatral empiecen a incluir en sus programas y en sus investigaciones las literaturas de los, digamos, de los acontecimientos teatrales en el presente, en la contemporaneidad y en la historia. Bueno, y la última cosa que quería decir, necesitamos empezar a armar un archivo y un sistema de publicaciones de estas literaturas. Por ejemplo, prácticamente toda nuestra relación con la dramaturgia extranjera en los escenarios nacionales se ha dado por reescrituras. Nunca hemos visto el texto de Hamlet de Shakespeare, sino hemos visto
reescrituras de esos textos. Esas reescrituras no están publicadas. Es más, se están perdiendo, terminan perdiéndose. Entonces tenemos que generar un archivo de las literaturas dramáticas del acontecimiento teatral y un archivo de las literaturas, en un sentido más amplio, del acontecimiento teatral, editorializaciones, teatrología, memorias, testimonios, etc. Por una sencilla razón, y es que son literaturas que se están perdiendo y necesitamos garantizar no solo la recuperación de esas literaturas del pasado, sino también la garantía de que las literaturas que está produciendo el acontecimiento teatral en el pasado inmediato o en el presente no se pierdan. Bueno, Mayra, Milena, muchas gracias por permitirme traer esta discusión respecto de las literaturas del acontecimiento teatral en un sentido ampliado y por permitirme también hacer este llamamiento a que ya no pensemos las literaturas dramáticas solamente como la escritura de los autores de gabinete que escriben para ser representados, sino el amplio espectro de las literaturas vinculadas a los acontecimientos teatrales. Muchas gracias. Bueno, ahí se escucha así. Muchas gracias a vos, Jorge. Clarísimo, clarísimo. Les cuento un poco que en el chat de YouTube se está armando un poco de debate y de preguntas de la mesa anterior. Venimos como con un delay. Así que si quieren responder, Natacha ya le respondió a Liliana López, que también es expositora en nuestro simposio el día de mañana, así que le agradecemos sus intervenciones. Hay una pregunta también para Florencia, que si después puede responder, porque no sé si está acá en el Zoom, no sé si se quedó alguien en el Zoom. Sí, sí, sí. Y, acá las veo, acá las veo. Ah, bueno. Y no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o algún comentario para Jorge. Acá Alicia, que también es participante de nuestro simposio, dice en el chat de YouTube, se nota al respecto de este llamamiento la falta en las universidades nacionales de un área de teatro que se apropie de estos compromisos, ¿no? Bueno, idea con la que claramente coincidimos. Acá Mayra desde el área de Siglo de Oro y yo desde el área de literatura argentina. Estamos haciendo un esfuerzo igual en ese sentido, por lo menos desde aquí, desde la Universidad de Mar del Plata. Creemos, de hecho, que este simposio, en el marco de este congreso del CELEIS, apunta en esa dirección. Por eso es tan importante la participación de todas y de todos con nosotros acá. Y bueno, con respecto a tu propuesta, Jorge, se me ocurría, bueno, pensar un montón de ideas. Te quería preguntar, quería comentarte primero que ayer, en la mesa del martes, tuvimos la participación de una colega cordobesa, ¿no? Si no me equivoco, que es Leticia Paz Sena, que también anda por el chat de YouTube, y ella trajo algo muy interesante que es que fue un cuaderno de dirección, ¿no es cierto?, de una artista cordobesa precisamente. Y bueno, generó ahí como una gran atención, porque aparte proyectó ese cuaderno e hizo referencias no solo a, como si fuera a una crítica genética, se discutió un poco eso, sino al proceso, ¿no? Ella fue viendo el proceso a través de ese cuaderno, hasta hacía referencias a la caligrafía del artista, cómo iba cambiando a medida que se acercaba el momento de la puesta en escena y cómo se acabaron las palabras cuando la obra ya estaba armada y en escena, ¿no? Y pensaba también que todo esto que vos planteaste es un aporte también muy significativo para una vertiente del teatro que tiene una dramaturgia propia, como es, por ejemplo, lo que llamamos danza-teatro, ¿no? Pero que, sin embargo, es muy difícil que después llegue a publicarse un libro de esa dramaturgia. Tiene una dramaturgia porque la puesta en escena de esas obras
responden a una dramaturgia que es interna a la propia compañía. Entonces pensaba también, y todos estos artistas que vienen de estas áreas, tienen también mucho esta costumbre de estos cuadernos de bitácora, que son maravillosos, algunos se han empezado a publicar, y pensaba también en ese sentido, qué importante que es esta ampliación de la noción de dramaturgia para incorporar y legitimar todos estos productos que dan cuenta de lo inasible de un proceso creativo, ¿no? Claro. No sé si puedes hacer alguna referencia con respecto a esos cuadernos de bitácora. Sí, cómo no, cómo no. Brevemente, nosotros le llamamos, por ponerle un nombre que nos permita organizar la producción de conocimiento, le llamamos literaturas de los artistas investigadores y las artistas investigadoras, ¿no? Que incluiría desde las editorializaciones, los cuadernos de bitácoras, las notas de proceso, incluso las entrevistas. Es decir, hay un universo de la letra, por decir así, de las letras, que está vinculado al acontecimiento teatral y que es tremendamente iluminador del acontecimiento teatral. Por eso necesitamos ampliar ese campo y darle lugar a la idea de que las artistas investigadoras, los artistas investigadores, son productores de una literatura mucho más amplia que esa que reconocemos como texto dramático, ¿no? Nosotros venimos de trabajar ahora, lo tengo aquí en mi escritorio, venimos de trabajar sobre este tema y están en PDF, se pueden bajar 2 tomos sobre esta cuestión, ¿no? La artistas investigadoras, investigadores y producción de conocimiento desde la escena, que son los tomos que hemos publicado con la ENSAD, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Perú, porque quiero aclarar, esto no es solo una movida argentina, sino es una movida mundial, internacional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo los investigadores e investigadoras de Siglo de Oro, hablando justamente del campo de trabajo de Mayra, o especialmente los del teatro medieval, cómo están incorporando estas nociones, ¿no? Pensemos que hubo un tiempo que se decía que no había habido teatro en la Edad Media o que no había habido una dramaturgia de la Edad Media, y sin embargo hoy estudiamos con muchísima atención para el teatro medieval los guiones, las consuetas, digamos, los apuntes, los registros vinculados, por ejemplo, a las prácticas de los dramas litúrgicos, ¿no? Entonces, creo que esta actualización que estamos proponiendo y que no ha llegado al diccionario de la academia, sorprendentemente, pedimos por favor que la academia atienda esta cuestión, porque realmente es irradiadora en términos de lo que llamaríamos ciertas normatividades, digamos, que esta ampliación no es meramente el aceptar un conjunto de palabras, sino que es una revolución epistemológica, porque lo que está cambiando es nuestra forma de pensar la relación entre la producción literaria y los acontecimientos teatrales. Es decir, no es que estamos inventando palabras nuevas o estamos tratando de ponerle nombre a todo, sino que lo que estamos tratando es de darle entidad epistemológica a un conjunto de fenómenos ancestrales, no solo contemporáneos, que tenemos que incorporar a nuestros campos de estudio. Totalmente. Acá incluso Leticia Paz Sena agrega un comentario en el chat de YouTube. Dice, hola, considero que para ampliar el corpus de las literaturas del acontecimiento teatral es potente generar alianzas de investigación con teatristas y con investigadores e investigadoras del campo del arte. Totalmente, exacto, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también yo agregaría, Leticia, empoderar a las artistas y los artistas como productores de conocimiento. Es decir, que por favor no tiren sus papeles, que guarden sus cuadernos de bitácora, que escriban sus pensamientos, que produzcan una literatura
que hasta hace no mucho fue bastardeada como algo insignificante y que tiene siglos de falta de reconocimiento, ¿no? Tenemos que empezar a empoderar a las y los artistas en ese sentido, como productores de conocimiento y como generadores de una literatura singular. Claro, totalmente. Hay una cuestión de legitimación, me parece Eso. que en este lugar que vos me causaba gracia porque decías que la academia se entere, que la academia, o que los académicos, y pensaba, bueno, nosotros también somos representantes, por lo menos un minúsculo, Sí. un pequeño grano de arena ahí dentro de la academia, porque nosotros también somos responsables de darles entidad, de empoderar, de legitimar, e incluso de legitimarnos a nosotros mismos, porque también hay que decir que muchos de nosotros somos también artistas, ¿no? Y que nos cuesta mucho producir ese enlace, muchas veces por una tradición de prejuicio, no sé, siempre Jorge en ese sentido fue como muy estimulador de decir, bueno, vos también sos artista, que ¿no? Como artista Claro. pensás, así como Cartoon dice, pensamos escribiendo, ¿no? También pensamos actuando, pensamos produciendo, y me Exacto. parece que todo tiene que ver con darle lugar, con legitimar esos saberes que han sido, como vos decís, tan bastardeados, tan ninguneados, y me parece Milena, fundamental. perdón que agregue una cosita, tenemos que cuidar esos materiales, archivarlos, estudiarlos, que no se pierdan, ¿no? Porque realmente estamos, si no, en la cultura argentina, me refiero, estamos ante un naufragio. Es decir, si por ejemplo no se publican, no sé, doy un ejemplo, los textos de Batato Barea, donde Batato Barea piensa su propia producción, o el diario de trabajo de Batato Barea. Batato Barea fue llevando día por día en unas hojas Canson tipo escuela secundaria, día por día lo que hacía, hora por hora, ¿no? El trabajo de Batato fue un trabajo de muy poquitos años, pero muy intenso. Entonces, a partir del año 84 aproximadamente, va llevando día por día en un diario de trabajo lo que hacía desde no sé, desde presentarse como modelo para una publicidad a hacer una función en Pinar de Rocha o presentarse en el taller en la Placita Serrano. Bueno, esa literatura para nosotros tiene que ser invalorable. No podemos permitir que se pierda. Y, y ese diario de trabajo de Batato todavía no está publicado y que sepamos no está disponible en ningún lado porque la casa de Batato se cerró, el museo de Batato se cerró y los papeles yo entiendo que fueron vendidos y, y se pierde, ¿no? Y realmente, por ejemplo, esa literatura del diario de trabajo de Batato sería invalorable para conocer las formas de circulación y de producción de un artista del, comillas, under o del nuevo teatro en la postdictadura, ¿no? Entre el 84 y el 91. Bueno, creo que en ese sentido tenemos que hacer lo que dice Leticia, ¿no? Rescatar el cuaderno de bitácora y darlo a conocer, escanearlo, hacer archivo, ¿no? Sí, totalmente. Y pensaba que incluso esto creo que por ahí se nota más en otras regiones del país también, donde es más difícil incluso la difusión o el acceso a la publicación. Por eso también es tan importante las editoriales independientes, ¿no? Hay lugares, esto que vos decías, se decía que no había teatro o no, o que hay un teatro. También esto nos permite ampliar la mirada de manera mucho más panorámica y real de lo que verdaderamente acontece. Exacto, tal cual. Bueno, Mayra, no sé si querés comentar algo. No, fundamentalmente lo que quería era agradecer la participación tan valiosa de Jorge, siempre muy predispuesto para intervenir, para generar debate, para movilizar.
a quienes intervenimos desde diferentes facciones en estos fenómenos, y también agradecer a todos los expositores que también participaron activamente, y bueno, esta posibilidad que nos brinda la hibridez de la presencialidad y la virtualidad, de que desde lugares muy distantes todos nos hagamos uno para debatir nuevas ideas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Quiero decir, por si no las ven, que están Laura y está Florencia acá, por si ellas pueden contestar las preguntas o las cosas que aparecieron en el chat. Para Florencia, la pregunta de Liliana era: Flor, ¿podrías contar tu tarea actual en la Casa Latinoamericana en Dinamarca en relación al film del Lemebel Tengo Miedo Torero en el Festival Cine Latinoamericano? No sé si estás... Hola, ¿cómo están? Sí, acá logré llegar. Sí, le cuento un poco a Lili para contarlo en voz alta. En todos los años en Copenhague se hace un festival de cine, hace como 10 años ya, latinoamericano, en el mes de junio. Se toman distintas películas representando a distintos países, y este año, para representar a Chile, se va a transmitir Tengo Miedo Torero. Y bueno, lo que se suele hacer es siempre que cada película vaya teniendo alguna presentación en particular. Entonces, la Casa Latinoamericana, que es un centro cultural fundado por refugiados, sobre todo de Uruguay, Chile, Bolivia, de las dictaduras, es un centro cultural que está convocado a este festival como para ayudar a hacer cierta curaduría de lo que se va a mostrar. Y bueno, para presentar la película pudimos intervenir bastante en hacer una presentación linda sobre Pedro. Con la presentación la va a representar un actor chileno, pero que es hijo de refugiados, hijo de gente que estuvo presa o torturada, y él llegó acá a los 6 años. Casi no sabe hablar español, pero lo poquito que habla tiene un acento chileno increíble. Y bueno, estamos practicando el poema, los recortes del poema y la manera de presentar a Pedro para antes de la película. Y nada, es algo muy lindo, porque para mí es una continuación de un trabajo que vengo haciendo en el IAE, en un lugar que nunca me hubiera imaginado, y está buenísimo. Vamos a ver cómo sale. Va a ser a fines de junio. Qué bueno, muchas gracias por la respuesta. No sé si quieren hacer algún comentario más desde el chat. Tenemos acá a Estefaní también en vivo y en directo. Tenemos gente por YouTube. Si alguien quiere hacer algún comentario más o alguna pregunta. ¿No? Si no, damos entonces por finalizado este tercer bloque del simposio número 35, Literaturas del Acontecimiento Teatral, y les contamos que cerramos mañana, también tempranito, a las 8 de la mañana. Tenemos una mesa bastante plural, y como siempre será transmitido en vivo por YouTube, y además estaremos acá de cuerpo presente. Así que, y también tenemos el acceso al Zoom para los integrantes del simposio, que si quieren ingresar para poder comentar directamente con las personas que están de manera presente acá en la sala, sería, bueno, más que interesante. Y si no, a través de YouTube, por supuesto. Sí, al final del bloque también haremos una puesta en común, un pequeño debate sobre este recorrido que hemos hecho a través de los 4 bloques durante esta semana de Congreso, así que también les damos la bienvenida a ese espacio el día de mañana. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos este rato. Hasta luego.